Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siembra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. 12 de marzo del año 2025. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Radio Costa Rica 930 AM desde San José de Costa Rica. Bienvenido, mi hermano, qué bueno, pastor. Qué bueno, gracias a Dios por tenernos una vez más aquí. Palabra dura, sí, palabra muy dura, pero es una palabra que va a llevarlo a usted a un convencimiento, a un arrepentimiento y a la salvación de su alma a través de Voz de Restauración Radio Costa Rica. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El vicario de Cristo es el título del programa de esta tarde y estamos compartiendo la palabra dura con ustedes. San Juan capítulo 5:39. Escudriñad las Escrituras, la Biblia, la Santa Palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué es el vicario? Vicario, hermano, es la persona que sustituye a otra teniendo las mismas características y ejerciendo las mismas funciones de la persona que la envía. Ahí, hermano, en San Juan capítulo 14, en el verso 15 al 16, nos habla de la siguiente manera. 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siga. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy a vosotros, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así levantaos y vámonos de aquí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Entonces, hermano, yo le hago una pregunta, pastor. La Iglesia Católica afirma que el Papa es el vicario de Cristo. Ahora, con la lectura que nosotros hemos tenido, yo le pregunto a usted, ¿en qué se basan ellos para decir que el Papa es el vicario de Cristo? No encontramos un fundamento que quiera homenajear o darle a un hombre una posición como la que Cristo, a través de esta escritura que acabamos de leer, nos haga entender que hay una posición en un ser humano, llámese pontícipe, llámese sacerdote, cura, pastor, quien sea, que tenga la función que el Espíritu Santo tiene con la iglesia actualmente en el mundo. Entonces yo creo que es un error muy grande, es un error que puedan llamar a un hombre que sea el vicario de Cristo. Creo que eso no va de acuerdo a esta lectura que acabamos de hacer en la palabra del Señor. Hermano, los títulos del Papa: su santidad, el Papa, Santo Padre, Sumo Pontífice, el Primado de Italia, vicario de Cristo. Todo esto, hermano, la misma palabra nos habla, y Jesús lo dice y lo confirma, de que a nadie llaméis Padre en la tierra, porque solo hay uno, Así es. mi Padre que Amén. está en los cielos. Amén. No hay otro. No podemos llamarle Padre a otra persona aquí sobre la tierra, porque nuestro Padre Celestial es el Creador, juntamente con Cristo y el Espíritu Santo, de todo lo que es la humanidad y todo lo que es todo lo creado. Amén. Entonces, ¿tendrá el Papa la capacidad de crear un universo, pastor? Sabemos que no, hermano, jamás, nunca, nunca. El Creador es único y es nuestro Dios, es el Padre eterno, el que envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo cumplió la misión, y antes de irse claramente nos hace ver en la lectura que estuvimos leyendo: y yo rogaré al Padre, 14:16, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces concluimos de que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Amén. No es un hombre, no es un hombre terrenal, porque un hombre terrenal, por muy papa que sea, está bajo maldición del pecado. Porque media vez esté en este cuerpo mortal, pues el hombre está condenado si no se arrepiente. Por muy papa que sea, él no puede salvar a nadie.
Por muy papa que sea, él no tiene convicción absolutamente de nada. ¿Qué es lo que el papa predica? Solo tradiciones. Pero así como el papa tiene título, también el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo, tiene sus características. Y una de las características que tiene es que Él vive en la eternidad. Él es el Espíritu Santo el que es eterno. El Espíritu Santo es el encargado de guiar a la iglesia hasta el final de los tiempos. Amén, amén. Su manifestación más clara es en el aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, y vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 4. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pados, medos, elamitas y los... Léase desde el verso 1 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, ¿ok? Cuando llegó el día de Pentecostés, un maravilloso día fue ese, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esta profecía escrita aquí es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, verso 8. Versículo 8 dice: pero recibieron poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esto es el mensaje que Dios deja en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 15 hasta el 26, el Consolador, el Paracleto, el Eterno, es el Espíritu Santo, el enviado directamente por nuestro Padre Celestial, pedido por Cristo Jesús aquí en la tierra, para que Él venga a revelarnos todos los misterios que existen. A vosotros, manada pequeña, le ha placido a mi Padre daros a conocer los misterios del reino. Esto es un misterio, hermano. Y este misterio está escondido desde el principio de los siglos hasta hoy. Vean, los pastores inútiles han hecho algo, un relajo con esto. Vea este video, hermano, para que usted se dé cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Vamos aplaudir o céu pela vida da pastora Luciana que está aqui. Vem cá, pastora. Ela está debaixo da nossa cobertura. Você recebeu esse milagre. Ela está debaixo da nossa cobertura. Ela é uma irmã que Deus me deu. É uma irmã, ela disse um dia para mim: apóstolo, o senhor me põe debaixo da tua cobertura. Eu digo que você é uma irmã que Deus me deu. O carinho que você tem por mim pela vista, eu tenho por ela, porque ela é uma mulher de Deus. Ela veio de Manaus para impactar a sua vida hoje. Honra! 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 Hoje meu Deus está dizendo que Ele vai entrar na tua casa com força para mudar a vida acabada.
prometí nada. Cálmate, cálmate, serénate, tranquilízate. Me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear. Eu já tô vendo, olha o mistério de Jeová. Me deu vontade de sapatear, me deu vontade. Olha aí o batismo, batiza agora. Batiza, batiza, batiza. Olha aí o batismo. Eu vou sapatear, tu vai sapatear. Eu vou sapatear, tu vai sapatear. Olha o batismo acontecendo. Pega, 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 pega. Eu vou sapatear, tu vai sapatear. Eu vou sapatear, tu vai sapatear. Eu vou sapatear, tu vai sapatear. Eu já tô vendo a mãe. Olha o mistério de Jeová. Ramón, dígame usted, coménteme. Voy a decirle lo que yo pienso en estos años de ir conociendo con la gracia, la misericordia de Dios, las cosas que he aprendido, las cosas que he oído y he visto en otras personas, no para juzgarlas ni para criticarlas en una posición eclesiástica o ministerial, pero personalmente cuando escudriño la Escritura y me doy cuenta de la posición que tenemos ante el Espíritu Santo, despertamos a una realidad de buscar más esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y ese celo del Espíritu Santo es que nos consagremos a Dios. Porque cuando vemos el fruto del Espíritu Santo no podemos ver este tipo de espectáculo que vemos a través de los videos o inclusive en algunas congregaciones. El Espíritu Santo tiene una formalidad, una seriedad en el sentido de que el cristianismo sí es gozo, es paz. Ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Pero estas ridiculeces que se miran ahora, impartiendo y diciendo, reciban el Espíritu Santo a través de cosas, de manifestaciones, tirando sal. Una vez llegó un hombre diciendo que el Espíritu Santo recibía tirando la sal, otros tirando agua, y un montón de cosas más que el Espíritu Santo habla a través de los billetes. Eso es una ridiculez, hermano, humana. Ahí no está trabajando el Espíritu Santo. Queremos saber dónde trabaja el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 2:12. Dice claramente, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un relajo religioso, es un relajo de formalismo, de tradiciones, de costumbres. Pero el Espíritu Santo que hemos recibido, dice, no es el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que la iglesia, el creyente, sepa lo que Dios le ha entregado, le ha dado, para que empiece a buscarlo más y más en una relación personal con Él. Pero esto no, hermano, esto no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Yo sé que es una unción poderosa que se manifiesta en los creyentes que están viviendo una relación personal con el Espíritu Santo, en una santidad con Dios, en una obediencia a la palabra, como dice ahí en la lectura, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará a ustedes otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Si yo voy a hacer mi apreciación también de esa ridiculez de esa gente, claro, y vea hermano, usted, claro, querido hermano, cómo esa congregación está llena de gente que aplaude, que grita, que acepta la ridiculez de esa vieja y de ese viejo que están ahí haciendo el ridículo, porque eso es una payasada, eso no es nada que edifique a un pueblo. Vea, Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8,
pero recibiréis poder. Sí. ¿Qué es el poder? El poder es la palabra, es el evangelio, es el Espíritu Santo escrito aquí sobre la faz de la tierra. Léamelo, pastor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo trasladamos a Romanos capítulo 1, verso 16. Sí. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Tenemos dos versículos claves. Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder. Sí. En Romanos ya está hablando Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, de la Escritura, de la palabra Amén. escrita, Ahí está el poder. que es el Espíritu Santo. Hermano, esto a nosotros nos da poder de hablar contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, porque ahí lo que usted acaba de ver, eso es, oiga, es como que estén en una cárcel llena de demonios, ¿verdad? Porque ahí, ¿de qué van a estar hablando esos pastores si están haciendo solamente el ridículo? Vea, y el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta desde el principio de la creación. Léase Génesis 1:1. Sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Ahí habla, en ese principio en que Dios empezó a ordenar todo, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga, el Espíritu de Dios, el primer versículo del primer capítulo de la creación de Dios, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora, vámonos para Juan, capítulo 1. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora le hago esta pregunta, ¿qué es el verbo? Y la palabra. Es la palabra, hermano. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra escrita es el Espíritu Santo. Aquel que dijo desde el principio, hágase la luz, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la que está hablando para que todas las cosas se manifiesten. ¿De dónde se está sacando toda la creación? De lo que no había, donde no hay nada. Volvamos al principio, a Génesis. Véanlo, cómo aquí el Espíritu Santo se manifiesta. Sí. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Siga. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, hagamos expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban sobre las ¿Quién aguas. está hablando ahí? Hermano, el Espíritu Santo, porque es el verbo, es la palabra, es la creación. Entonces le estamos dando todo este énfasis porque cuando nuestro Señor Jesucristo se va de la tierra, según San Juan capítulo 14, desde el verso 15 hasta el verso 26, Sí. dice que iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vemos nosotros desde el principio de la creación. Entonces, cuando dice la Iglesia Católica que el vicario de Cristo es el Papa, ¿podrá el Papa hacer estos milagros que estamos viendo nosotros aquí en Génesis?
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Podrá hacer eso el Papa? Yo me pregunto, pastor. No, nunca, no. Ningún ser humano podrá hacer algo como lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras, pero la posición del Espíritu Santo en este momento es tan importante, y es un tema que me ha gustado que lo traigamos acá, porque es un tema que no se está predicando, no se le está dando el lugar al Espíritu Santo. Él quisiera tener un lugar en los púlpitos, en los altares, en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la verdad, nos va a llevar a esa vida espiritual, a esa relación personal con Dios, y dejar de oír tantas fábulas y tantas mentiras y tantos engaños como leímos al principio. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por falta de lo que Jesús dijo, de no querer escudriñar las Escrituras. Entonces, es importante que nos demos cuenta que entre el hombre espiritual, que es el que busca a Dios, que es el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, una persona que le ha entregado su vida a Cristo para cambiar totalmente su estilo de vida vieja a un estilo de vida nueva, esta persona es sellada con el Espíritu Santo y empieza a manifestarse el poder de Dios en ese ser humano con lo que el Espíritu Santo va a empezar a enseñarle a esa persona. De lo contrario, va a ser un hombre natural, como dice aquí 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Vea qué importante esto, hermano? Hermano, vea el contenido que se le está dando a la enseñanza del Espíritu Santo, porque a igual manera, como habla el pastor Ramón, esa estupidez que nosotros acabamos de ver con ese video, eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es una persona seria, no es una chabacanaría como lo que presentan. Ese mentado Luna y toda esa manada de pastores inútiles que están gobernando ahorita a toda la humanidad. Eso no sirve, hermano. Lean la palabra, ustedes se van a dar cuenta. Por eso comenzamos nosotros, escudriñen las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Bueno, vea, comienza el Espíritu Santo desde la creación misma, pero el Espíritu Santo termina su ministerio sobre la faz de la tierra cuando sucede el arrebatamiento. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo escrito, no con teologías humanas, sino que con la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo del arrebatamiento de la iglesia, pero el Espíritu Santo se va con la iglesia, y eso tenemos nosotros un respaldo bíblico en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ahora mismo, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que sea quitado de en medio. Vea, entonces tiene algo. Ahí está trabajando el Espíritu Santo. Entonces, dando el tiempo que se requiere para que la iglesia, los creyentes del mundo entero, le den el lugar al Espíritu Santo. Él está deteniendo para que haya un arrepentimiento. Hermano, es que es así. La gente no quiere entender
que solo a través del Espíritu Santo pueden tener una relación personal con Dios, porque Él es el vehículo que el Señor dejó aquí, el vicario, para enseñarnos lo que dice la palabra. Él os recordará y os enseñará todo lo que yo les he dicho. Tenemos aquí a algunas personas que están en sintonía y muchas gracias, hermana Lorena Lizano. Dios la bendiga. Muchas gracias por su sintonía. El hermano Ángel Salas también lo está viendo. Y tenemos al pastor Heiner Antonio Varela Rojas. Amén, bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Fue un gusto haber estado visitándolo este domingo, y cuando usted pues nos invite, vamos a llevar esta enseñanza, porque esta enseñanza está muy fuerte. También tenemos a Rodolfo Fraser. Usted Amén. Conoce a este, amén, a este Rodolfo. Qué bendición, Rodolfo. Amén, amén. Dios Bendición para él, la familia. Qué Dios, bueno. Dios te bendiga, Rodolfo. Desde aquí, un abrazo a la distancia. Nunca te olvidamos Amén. de ese patí Amén, tan amén. rico que vos fabricás. Bueno, vea, se manifiesta desde el principio, termina su ministerio con el arrebatamiento y se va con la iglesia. Pero, ¿cuáles son las características del vicario de Cristo sobre Amén. la tierra? No es el Papa, el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es infalible, es la verdad absoluta, es la palabra de Dios. También el Espíritu Santo tiene sus títulos. El número 1 es el vicario, es el sustituto, el paracleto, es la palabra, es el alfa y la omega, es el enviado del Padre, es el consolador, el verbo y es el Espíritu de verdad. Ahora bien, ¿qué me dicen ustedes, católicos? Dice aquí, el gran engaño de la Iglesia Católica, que dice que el Papa es el vicario de Cristo, y con esto que estamos hablando queda totalmente anulado de que el Papa sea el vicario de Cristo. A mí me gustaría que estuve hablando con un sacerdote, y lo que hizo el sacerdote fue enojarse conmigo porque yo le saqué todas estas características de el vicario de Cristo. Y yo le hice la pregunta que le hago yo al pastor Ramón: ¿podrá el Papa hacer una constelación? Jamás, no se puede, porque el hombre es un hombre finito, es una criatura creada. La diferencia es que el vicario de Cristo, Él es la palabra creadora. Lo hemos visto allá en Génesis capítulo, desde el verso 1 en adelante, cuando se hizo todita la creación de la humanidad, de la tierra y del mar. Esto es tremendo, hermanos. Entonces, vamos a estar leyendo también San Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, cuando venga el Consolador, hemos visto que el Consolador es un título del Espíritu Santo. Dice, a quien yo os enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, la palabra? Es nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre Celestial. Y dice también aquí, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra. ¿Qué es la verdad? Es Cristo. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, este es el camino. Yo soy la verdad, esta es la verdad. Y yo soy la vida, esta es la vida.
Por eso, en San Juan capítulo 5, 39, escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna. Aquí está la vida eterna. Ustedes no tienen que andar leyendo otras literaturas de hombres, porque todo lo que los hombres hacen es sacar algún verso, algún título, algún libro, escribir sobre lo que ya Dios escribió. Entonces, hermano, estamos hablando lo que de verdad es el vicario de Cristo. Algo que No, y agregar. es muy importante porque el Espíritu Santo tiene funciones muy importantes a nivel mundial, en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Es solamente que tenemos que invocarlo, llamarlo, darle el lugar, pero para eso tiene que haber antes arrepentimiento. Dice ahí mismo en San Juan 16, versículo 7 y 8, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que ya está en función, trabajando en cada persona, en cada ser humano, en cualquier parte, y cuando Él venga, ve lo primero que hace, va a convencer al mundo de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Tres cosas muy importantes. Ahora, cuando ya el Espíritu Santo está morando en una congregación, en una casa, en una familia, en un creyente, debemos de tener cuidado porque Él como persona que es, Él guía, Él habla, Él enseña, Él instruye, Él prepara, Él capacita a todo creyente para todas las funciones importantes en relación a su vida cristiana y a la fe que puede tener. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, dice así, capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, no entristecerlo. ¿Cómo se puede entristecer el Espíritu Santo en una persona, en un ser humano, en un hogar, en una familia, en una congregación, en un púlpito? Oiga lo que dice, quítese de vosotros toda amargura, versículo 31, 4:31. Quítese de vosotras toda amargura, porque el Espíritu no provoca amargura en un creyente, provoca gozo, paz, paciencia, un montón de cosas importantes. Quítese el enojo, la ira, la gritería y toda maledicencia y toda malicia. Entonces, a lo que quiero dar a entender en esto es de que el Espíritu Santo lo que va a traer a ese creyente, a esa persona, es amor, lo va a cubrir del amor de Dios que es derramado en nuestros corazones, lo va a llenar de amor para perdonar, para perdonarse, para no guardar resentimientos, odio, amargura, envidia y un montón de cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para una persona que tenga al Espíritu Santo. Entonces yo creo que es importante porque una vez David también se equivocó cometiendo su pecado y eso lo conocemos muy bien allá en el Salmo 51, voy a dar este aporte. En el Salmo 51 cuando David pecó, cuando en la antigua dispensación el Espíritu Santo se movía, cuando David fue ungido por Samuel, dice que desde ese día Samuel fue lleno del Espíritu Santo. Un joven de 16 años fue creciendo, pero un día fue tentado al pecado y conocemos la historia de David. Pero sucede que cuando David pecó, en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti. Y oiga lo que le dice, y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque podemos entristecer al Espíritu Santo. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es algo que tiene que estarse manifestando, tiene que estar avivado, despierto en la vida de todo creyente, en una congregación, en su vida personal. Amén. Léase Génesis capítulo 1, verso 2, Sí. para irle dando otro contenido también a esta enseñanza. 1:2 dice así, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Oiga, ¿cómo está el mundo ahora, pastor? Desordenado, totalmente está sufriendo las consecuencias de la desobediencia y de habernos apartado del mandamiento de Dios, de la ley de Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y así está ahora. ¿A dónde se encuentra el abismo en este momento en todo el planeta Tierra? En el pecado, hermano. En el pecado. Ese es el abismo. Ese es el abismo que te lleva a la perdición.
Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios a través de Radio Costa Rica 930 AM, desde San José de Costa Rica, el Espíritu Santo está mandando este tremendo mensaje para que usted venga a un arrepentimiento con Dios. Lea la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra, porque así usted no va a ser nunca engañado. Hay pastores que están predicando únicamente mentira y son enviados directamente del diablo. Empezando por la Iglesia Católica. Ellos no predican la verdad de Cristo. Ellos predican solamente doctrinas de demonios. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 17 y 18, ahí está la condenación de la gran ramera. La gran ramera representa la mentira del diablo sobre la faz de la tierra y es un anexo a esto de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por eso leímos nosotros al principio, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Amén, sí. Luego leímos, escudriñan las escrituras porque ahí está la vida eterna. Ahora nos vamos nosotros ahí mismo en Génesis capítulo 8:1 y dice así. Sí. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hasta que el Espíritu Santo se manifestó, disminuyeron las aguas del primer juicio de Dios sobre todita la tierra. Hasta que Dios manda al Espíritu Santo a través de un soplo, de un viento, hasta entonces disminuyeron las aguas. Vea, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra para que disminuyeran las aguas. Amén, amén. Y lo mismo sucede allá en Juan capítulo 3, verso 8, donde también tiene una relación desde el Génesis capítulo 1:2, Génesis capítulo 8:1 y ahora San Juan capítulo 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque hemos conseguido un pasaje a la vida eterna. Hermano, la Biblia es el pasaporte a tu vida eterna. El pasaje que nosotros tenemos que luchar es estar contra los deseos de la carne, contra la vanagloria de la vida, para que nosotros podamos eliminar todas esas cosas carnales que un día tuvimos en nuestra vida, pero cuando nosotros encontramos el propósito de Dios en nuestra vida, todo empezó a cambiar. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo llegó en la oscuridad de la noche, en la ignorancia de su vida, llegó donde el Señor Jesucristo y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Por eso aquí, el que es nacido de la carne, de tu madre y de tu padre, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso en San Juan capítulo 1, verso 12. Sí, dice así. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios, pero en el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el verso 14, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y luego dice que por la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. hermano, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne y vino a vivir en medio de nosotros. Hace 2000 años la palabra caminó en medio de nosotros, el Espíritu Santo caminó en medio de nosotros. Hermano, esto es lindo lo que nosotros le estamos enseñando. Compártalo para que la ignorancia del pueblo se despierte, hermano, y que no sigan viviendo en esa condición de tenebrosa en que se vive. Así que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más le podemos agregar a la enseñanza que estamos llevando hoy? Es tan importante el tema de hoy porque tiene que ver mucho con la posición de la iglesia actualmente en el mundo entero. Porque así como se miró ese video de eso que estaban haciendo ahí, algo tan tremendo, yo no entiendo eso. ¿Por qué? Pero él manifiesta las obras de la carne. Ahí se manifiesta mucho lo que es un tipo de espectáculo, digámoslo así. No es así, porque voy a leer un pasaje de la Biblia que me ha interesado mucho desde que conocí la palabra del Señor, y está en el libro de los Hechos, capítulo 10, de un hombre llamado Cornelio, que era un hombre piadoso, justo, temeroso de Dios, y que llegó un ángel y se presentó y le dijo, manda a llamar a Pedro, que se encuentra por allá en un lugar. Y entonces mandó a llamar a Pedro porque él preparó su casa, hermano, preparó su hogar, su esposa, su familia, sus hijos y hasta sus vecinos estaban ahí, porque él quería un culto, pero él quería algo que sucediera, que pasara algo en ese momento. Y Pedro, estando en una situación en Hechos 10, 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, le dijo el Espíritu Santo, he aquí Pedro, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vea qué importante. Pedro, inmediatamente después de que tuvo una visión de un lienzo que bajaba con ciertos animales y cuadrúpedos terrenales, Pedro dijo, no, ninguna cosa inmunda puedo comer, porque escuchó una voz que le dijo, mata y come. Y él dijo, no puedo. Pero era un propósito de Dios para que entendiera que iba a ir a un lugar donde él iba a entrar a una casa donde no se le era permitido. Entonces, pero él fue en obediencia al Espíritu Santo. Y estando ahí en el versículo 24, 10-24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25, cuando Pedro entró ahí a la casa donde él iba a predicar la palabra, salió Cornelio a recibirle. Y presta atención a esto. Y postrándose Cornelio a sus pies, lo adoró. Oiga la respuesta de Pedro. Más Pedro se levantó, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender aquí? Cómo Pedro, en obediencia al Espíritu Santo, sin dudar, fue a cumplir una misión, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Llegó a la casa de Cornelio y del versículo 44 al 48 dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Se derramó el don del Espíritu Santo y todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso mismo quiere hacer el Espíritu Santo si se le da lugar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en la congregación donde estás visitando, donde deben de quitar tanto espectáculo mundano, tanta cosa que no va de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Él quiere convencer, Él quiere traer a la persona a un encuentro personal con Jesucristo.
Hermano, tenemos otros saludos aquí de Víctor Alvarado. Dios te bendiga, querido Amén, Víctor. hermano Víctor. Bendiciones. La hermana Giselle Granados, Dios la bendiga, hermana. Y tenemos a Pablo, mi querido hermano Pablo Fermán, lo está viendo también el programa. Bendiciones, Pablito. Muchos saludos desde San José de Costa Rica para el mundo. También, Pablo. Bueno, eso mismo sucedió allá en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 6. Dice lo siguiente. Sí. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel y que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermano, esto sucedió allá en el cielo, en el tercer cielo. Y vea bien la conexión que existe con Cornelio, con esta situación. Amén. Allá en el cielo, que ni aún un ángel se le puede adorar. Nunca, hermano, mucho menos besarle los pies como hace la gente ignorante de besarle los pies al Papa. Eso no se puede hacer porque hay una porción bíblica que dice que ante este nombre se doblará toda rodilla. De lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, está hablando del mundo angelical, del mundo terrenal y del mundo satánico. Bueno, hermano, vea en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, lo que nos habla. Sí. Segunda de Pedro. Ok, del capítulo 1, 19. Ok, al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Amén. Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra escrita. Nosotros no podemos venir aquí a hablar tonteras según nuestra interpretación. Por eso, Voz de Restauración se ha caracterizado que toda la enseñanza tiene que ir conforme Amén. Amén. y respaldado por la Escritura. Amén, así es. Hermano, y ya para ir concluyendo, en San Juan capítulo 5, Primera de Juan. Primera de Juan, ok. Capítulo 5, Sí. verso 6. Dice así. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios, no, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano no cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le hará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no, dice, yo no pido, perdón, que se pida por él. Toda injusticia es pecado. Hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Hermano, Gloria a Dios. es la enseñanza del vicario de Cristo. El vicario de Cristo no es el Papa, eso Amén. que quede ya confirmado. Ahora se acerca la Semana Santa y la Iglesia Católica ha sacado por tradición en todas partes, yo no sé si es a nivel mundial, pero ya están saliendo las procesiones, están sacando las imágenes en las calles y es una tradición, hermano. Y nosotros contra eso no podemos luchar porque es gente ignorante que no lee, no estudia, no escudriña las Escrituras. Pero aquella persona que lee, que estudie y que escudriñe las Escrituras, la misma palabra le va a esclarecer todas las cosas para que él crea de que solamente a través de la palabra de Dios podemos nosotros llegar a la vida eterna. Pastor. Va a leer un versículo que dice en 1 Juan, ahí mismo, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, hablando del Espíritu Santo que Cristo envió, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, el Espíritu Santo os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, dice aquí el apóstol Juan, permaneced en él. Tenemos un saludo muy especial para mi hermano Víctor. Es un hombre que ha estado aprendiendo, leyendo, escudriñando y está demasiado avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios. Víctor Zumbado, Dios te bendiga. Muchas gracias por tu sintonía, hermano Víctor. Amén, amén. Gloria a Dios por Víctor, amén. Es una bendición. Bueno, hagamos una oración, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, quien está aquí con nosotros, permanece con nosotros. Señor, te damos la gracia por este mensaje de hoy, por esta palabra tan importante que haya llegado a cualquier rincón del mundo y que las personas puedan entender que la presencia del Espíritu Santo es muy importante en el hogar, la familia, la vida personal, sobre todo en la congregación donde tú vas, para tener un encuentro con el Espíritu Santo, el cual puede llevarle a usted al arrepentimiento y a una vida total en plenitud en Dios. Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy. Bendice a todos los que estuvieron presentes, a los que están hasta allá al otro lado del mundo, donde quiera que se encuentren, les bendecimos, Señor, y que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada una de estas personas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Si Dios no ha venido dentro de 8 días, vamos a estar aquí nuevamente con otro poderoso mensaje. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llega